En esta clase vamos a desarrollar el tema de tálamo. Vamos a hablar de la conformación, vamos a hablar de los núcleos que está compuesto y también un poco de la formación reticular y de tallo encefálico. En primer lugar, pues vamos a recordar, ¿verdad?, que el cerebro tiene estas divisiones que son el telencéfalo y el diencéfalo. Vamos a poner especial cuidado en el diencéfalo porque aquí es donde se ubica el tálamo. Además está hipotálamo, subtálamo, epitálamo. Pero en esta clase pues vamos a poner atención en la estructura de tálamo, pero para que ustedes vean cómo está la división. Les voy a dejar la presentación. De tálamo vemos que fue primeramente descrito, ¿verdad? Desde hace muchos años se describe que es desde el año 130 a 200 después de Cristo, que fue Galeno, y fue él quien le dio el nombre de tálamo, ¿verdad? Del griego tálamos, que significa cámara interna o lecho nupcial por la ubicación que éste tiene. Entre las características de tálamo vamos a mencionar que se describe como dos masas ovoides. Aquí ustedes lo pueden ver en color celeste. Son dos masas ovoides que están unidas entre sí por una estructura que se llama adhesión intertalámica. Este se ubica en una posición donde queda lateral al tercer ventrículo. En sus dimensiones podemos decir que este mide 3 centímetros por 1.5 centímetros aproximadamente. Si vemos, pues es bastante grande en comparación con las otras estructuras del diencéfalo y este va a ocupar aproximadamente el 80% de la región de diencéfalo. En los objetivos nos pide que podamos dar la ubicación y las relaciones anatómicas que tiene el tálamo. Para eso nos vamos a auxiliar de algunas láminas, así como podemos ver acá. Acá ustedes pueden ver en esta figura la ubicación de tálamo, justamente como dos masas ovoides, como la hemos estado mencionando, y en un corte a nivel horizontal vamos a ver las relaciones que este tiene. El tálamo está coloreado en color anaranjado y vamos a ver que se relaciona medialmente con el tercer ventrículo, anteriormente con la cabeza del núcleo caudado, posterior en rojo con los ventrículos laterales y se relaciona lateralmente con el brazo posterior de la cápsula interna. En este otro corte, que es un corte coronal, a este nivel, vamos a ver las dimensiones también. Siempre el tálamo coloreado en anaranjado. Colinda a nivel medial con el tercer ventrículo. Inferiormente con el hipotálamo. Lateralmente siempre el brazo posterior de la cápsula interna. Y en rojo podemos ver los núcleos lentiforme y el núcleo caudal. Y además también acá pequeño, casi no se distingue, pero va a estar la estructura del fornix. En este otro corte que es a nivel medial, ¿verdad? En un plano coronal, tenemos también tálamo y sus estructuras colindantes que va a ser el fornix superior. Posteriormente el tercer ventrículo y
anteriormente el hipotálamo. Después de estas 3 imágenes, pues ya tenemos una idea, ¿verdad? De cómo está la ubicación del hipotálamo, del tálamo, perdón, y de todas las estructuras que lo están rodeando. Por definición vamos a decir que el tálamo es un conjunto de grupos neuronales. Estos grupos de neuronas participan en diversas funciones y se asocian a 3 sistemas principalmente: al sistema motor, al sistema sensitivo y al sistema límbico. Vamos a reconocer que el tálamo va a tener 2 tipos de fibras, unas talamocorticales y otras corticotalámicas. Esto depende pues de la ubicación, ¿verdad? Su libro de texto les hace la analogía de que el tálamo es similar a una puerta de entrada de las diferentes vías para poder lograr llegar hasta la corteza cerebral. De una manera general, las funciones del tálamo van a ser participar en la integración de la actividad de las vísceras, también en la conducta innata, va a ser también responsable del estado de alerta, influye en áreas motoras corticales y un poco también el estado de ánimo, porque pues tiene conexiones con sistema límbico y con diferentes áreas, ¿verdad? La conducta innata se refiere a las actividades que nosotros traemos, ¿verdad? Como los reflejos, por ejemplo, en un neonato, que son conductas que no son enseñadas por los padres, sino que ya son como un reflejo, ¿verdad? Como como funciones de sobrevivencia que nosotros pues ya tenemos en nuestro sistema. A eso se refiere lo de la conducta innata. Siguiendo, pues nos habíamos quedado en la estación de relevo. En esta nos vamos a detener mayormente porque pues la clase nos pide que hablemos de los núcleos talámicos. Su libro de texto también hace una analogía de la función del tálamo como una estación de relevo, y para eso pues hace una ilustración, ¿verdad? De que las diferentes vías sensitivas y motoras pues viajan, hacen un largo viaje, ¿verdad? Y tienen diferentes estaciones de relevo. Entonces el tálamo va a hacer la función de estación de relevo de las diferentes vías. Siguiendo con esa analogía, entonces se presenta el tálamo como un aeropuerto. Como un aeropuerto que sirve como estación de relevo. Y para ser más específica la analogía, pues vemos que en un aeropuerto hay diferentes puertas, diferentes estaciones para que los diferentes aviones pues puedan acercarse, ¿verdad? Y los pasajeros puedan entrar. Entonces, similar, vamos a tener el tálamo y cada uno de los núcleos va a simular cada una de estas puertas. Y aquí pues cada una de las vías se va a acercar y va a poder entrar mediante cada uno de estos núcleos, haciendo la semejanza a cada una de estas puertas. Entonces, siguiendo con esta función, ¿verdad? Que es la estación de relevo. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿verdad? Una vía, sube y asciende todo lo que es médula y llega hasta nivel de tálamo. Aquí hace su estación de relevo. Quiero que guarden esto, ¿verdad? Todas las vías, excepto, menos, salvo, se lo puse así para que no se les olvide, porque todas van a ser, van a tener un relevo en el tálamo a excepción de la vía olfatoria. Entonces, si se les pregunta, de verdad, ustedes van a saber que el único excepto va a ser la vía olfatoria. Fuera de acá, pues todas hacen una estación de relevo en tálamo.
Los objetivos también nos pedían que habláramos de la conformación de tálamo, o sea que abordáramos específicamente cada uno de los núcleos que están conformando tálamo. Acá tenemos de una manera general cómo es la conformación de tálamo, cómo cada uno de estos espacios representa a los diferentes núcleos. Y aquí ustedes van a poder ver que los núcleos van a recibir su nombre dependiendo de la ubicación en el que se encuentran. Por ejemplo, tenemos núcleos del grupo anterior, acá en gris, núcleos llamados del grupo medial, en verde, núcleos de la lámina medular interna y medular externa, que está coloreado en azul, y acá en anaranjado, que son los más abundantes, que son los núcleos del grupo dorsolateral, que ustedes pueden ver son todos estos. Ahora vamos a ir viendo cada uno de ellos. Esta clase es bastante descriptiva y pues eso, ¿verdad? Deben de poner atención en cómo es la descripción de cada uno de los núcleos. Vamos a ir primero con los núcleos del grupo medial. Los del grupo medial se dividen en núcleos del grupo anterior. Acá está ya con nombre, son los grises. Vamos a ir revisando su aferencia en cada uno, su aferencia y su función involucrada. Lo vamos a ir viendo de manera rápida porque son una gran cantidad de núcleos. Entonces vamos a empezar con los del grupo anterior, que son estos que ven acá. Su aferencia va a estar en los cuerpos mamilares y la eferencia en el giro del cíngulo. Y va a estar involucrado en las funciones de memoria y de las emociones. Se los voy a ir dando un poco rápido porque como les digo, pues son bastantes y no se preocupen porque esta presentación pues les va a quedar para que ustedes la puedan ver también más detalladamente porque son bastantes. De ahí tenemos siempre en el grupo medial, si ustedes se fijan, está el núcleo medio dorsal. Su aferencia va a estar en la corteza entorrinal y su aferencia viaja hasta la corteza prefrontal. Y aquí pues va a estar involucrada respuestas de comportamiento. Continuando, siempre en el grupo medial hay otra pequeña subdivisión, núcleo medio ventral, que son estos pequeños que vemos acá. La aferencia va a estar en hipotálamo y la eferencia va a llegar hasta la formación hipocámpica. Y la función de esta va a ser del comportamiento y un poco de las funciones viscerales y emocionales. Continuamos con los núcleos del grupo ventral. De estos vamos a tener, que son estos en color anaranjado, y sus subdivisiones nos van a ir apareciendo acá. Entonces tenemos primero núcleo ventral anterior, que es este pequeño triángulo que vemos acá. Su aferencia va a estar en el lobo pálido y su aferencia en el lóbulo frontal. Y las funciones involucradas van a ser de la planificación motora y del comportamiento. Siempre del grupo ventral tenemos al núcleo ventral lateral, que es esta otra porción que vemos acá. Este ventral lateral tiene dos divisiones, una división anterior y otra posterior. Ahorita nos referimos a la división lateral anterior. Vemos que la aferencia va a estar en el globo pálido y su eferencia en el área motora complementaria y en el área premotora. Entonces su función va a estar relacionada con lo que es impulsos sensitivos para la neurona motora.
Continuando con el ventral lateral, tenemos el ventral lateral posterior. Su aferencia va a estar en los núcleos cerebelosos contralaterales y su eferencia en el área motora primaria. Y su función va a estar para la modulación cerebelosa, para las neuronas motoras siempre. Siguiendo con el grupo ventral, tenemos el ventral posterior. Suena un poco repetitivo decir ventral posterior, sin embargo, así está descrito. En la aferencia vemos que está en los núcleos trigeminales sensitivos contralaterales y la eferencia en el área sensitiva primaria. Y la función de esta va a estar para los sentidos somáticos, principalmente del lado contralateral. Y aquí pues vemos que está cara, boca, faringe y laringe. Siempre en este grupo, pero ahora el posterior lateral, que sería esta porción que vemos acá, más pequeña. Su aferencia se encuentra en el núcleo grácil y cuneiforme y su eferencia llega hasta el área sensitiva primaria. Y pues como vemos también se involucra en los sentidos somáticos, pero la diferencia de este es que va a ser pues por debajo de la cabeza, porque como vemos están involucrados el núcleo grácil y cuneiforme. Entonces este va a ser por debajo de la cabeza. Siempre del grupo ventral tenemos el núcleo del cuerpo geniculado lateral. Este va a ser específico. Tenemos que su aferencia va a estar en ambas retinas y su eferencia va a llegar pues hasta el área visual primaria. Entonces, su función de esta va a ser la vía visual en los campos contralaterales. Entonces, deben de recordar, ¿verdad? Esta es muy característica. Se les puede preguntar dónde hace relevo la vía visual. Y pues aquí está la respuesta, ¿verdad? En los núcleos del grupo ventral, específicamente en el núcleo del cuerpo geniculado lateral. Tenemos siempre del grupo ventral el núcleo del cuerpo geniculado medial. Esta otra porción pequeñita, esta también es bien específica. Su aferencia va a estar en el núcleo del colículo inferior y su aferencia en el área auditiva primaria, en las circunvoluciones transversas. Como les digo, va a ser específica, va a ser de vía auditiva. Entonces, también, ¿verdad? ¿Dónde hace relevo la vía auditiva? Pues ustedes saben que va a ser en el núcleo del grupo ventral, específicamente en el núcleo del cuerpo geniculado medial. Siempre en los núcleos del grupo ventral, como habíamos dicho, pues este es el más grande, ¿verdad? Acá tenemos también los núcleos del grupo posterior, que son los más posteriores, son los que se denominan posterior. La aferencia va a estar en los fascículos espino y trigemino talámico y su aferencia va a estar en el área sensitiva secundaria, parte de la ínsula y la corteza temporal y parietal. La función de esta va a ser pues relacionado con respuestas viscerales y también otras respuestas de estímulos sensitivos. Otro de los grupos va a ser los núcleos del grupo lateral. Estos van a ser esta porción que nos ha quedado acá, que no se coloreó en amarillo. Estos se llaman núcleos del grupo lateral. Y aquí vamos a tener la primera división, que es el núcleo lateral dorsal, que es esta que vemos acá. Su aferencia va a estar estando en el núcleo del colículo superior y su aferencia en el área de asociación visual, específicamente pues cerca del lóbulo occipital. Esta va a colaborar para la memoria y para interpretar
lo que son estímulos visuales. Siempre en el grupo lateral, la otra división es el núcleo lateral posterior, que es este que vemos acá. Su aferencia va a estar en el núcleo del colículo superior y su aferencia en la corteza de asociación, en el área occipital, parietal y temporal. Este va a servir también para la interpretación de estímulos visuales, estímulos sensitivos y respuestas conductuales. Otro grupo es el núcleo del pulvinar, que se ubica en esta posición. La aferencia de esta va a estar en corteza primaria y corteza de asociación de la visión en el lóbulo occipital. Y la diferencia de este va a estar en la circunvolución del cíngulo. Este sirve también para interpretar estímulos visuales y sensitivos y para respuestas de conducta. Otro de los núcleos va a ser el núcleo reticular, que es el que se ubica en esta posición. Si vemos este, pues es bien característico. Este tiene ramas colaterales, es decir, que aquí van a haber fibras axonales, talamocorticales y corticotalámicas. La eferencia de este, pues me va a llegar a servir para tener una modulación inhibitoria de toda la transmisión de todos los circuitos que se van a estar dando entre estas fibras. Y pues esto va a ser mediado, ¿verdad? Por neurotransmisores como por ejemplo el GABA. Otro de los núcleos son los intralaminares, que son los que veíamos acá en azul, los que se ubican en esta posición, el centro mediano y el parafacial. La aferencia de esta va a estar posicionada en los núcleos colinérgicos centrales de la formación reticular, que son los que vemos en esta posición. Y la eferencia, pues van a ser proyecciones que son bastante extensas, que llegan hasta el lóbulo frontal, parietal y cuerpo estriado. Estos núcleos intralaminares sirven para modular los estímulos que llegan hasta la corteza cerebral en los estados de sueño como vigilia, sueño y también sentidos somáticos relacionados con el área de la cabeza y también el control de los movimientos. En esta diapositiva se resume las divisiones de los núcleos talámicos en sentido de su función. Ya los hemos visto detalladamente cada uno. Sin embargo, pues es un poco difícil memorizarlo, ¿verdad? Entonces, para nosotros nada más tener una idea de para qué me sirve los diferentes núcleos, pues está esta diapositiva para que ustedes puedan estudiarla más detalladamente después y ustedes van a poder ver las divisiones de los núcleos relacionados con el sistema límbico van a ser el anterior y el medio dorsal. Los relacionados con lo motor van a ser los ventrales, laterales y anteriores y los anterior y posterior. Los intralaminares, que habíamos dicho que era el parafascicular y el centromediano, que en esta otra diapositiva pues no se ve bien. Aquí ustedes pueden ver los dos. Están parafascicular y centromediano. Los relacionados con lo sensorial van a ser los geniculados medial, geniculado lateral y ventrales, posterolaterales y posteromediales. Y los que tienen múltiples funciones, es decir, que no los podemos encasillar en ninguno de estos, debido a que su función es muy variada, pues van a ser el pulvinar y los laterales posterior y lateral dorsal. En esta diapositiva, pues es como una especie de resumen para que ustedes puedan repasar las diferentes funciones.
Los objetivos también pedía que habláramos de la formación reticular. No vamos a entrar en mayor detalle, ya que la formación reticular, ya vamos a verlo, también tiene múltiples núcleos y pues es difícil detallarlos cada uno, pero es importante que ustedes conozcan pues que ahí están, ¿verdad? Entonces vamos a decir que por definición la formación reticular va a ser una parte sustancial de la región dorsal del tronco encefálico. Aquí está el tronco encefálico, a esta porción dorsal es lo que vamos a estarle llamando formación reticular. En esta región, los grupos de neuronas y haces de fibras se encuentran de manera entrecruzada, es decir, para todas las direcciones. Y por eso pues le da un aspecto de red. Y de ahí surge su nombre, ¿verdad? Formación reticular, porque al hacer un corte en una sección transversal, por ejemplo, si yo hago un corte aquí y yo lo veo, pues las fibras me van a aparecer en diferentes direcciones. Y de ahí pues el nombre de formación reticular. Las funciones de esta región van a ser servir como conexiones con todos los niveles del sistema nervioso y se ve involucrada diferentes funciones, como por ejemplo la vigilia y sueño, la percepción del dolor, los movimientos voluntarios y también la actividad visceral. Todo porque pues estas vías, todas estas funciones están interconectadas en este nivel. En esta imagen que es sacada del libro de Barr, aquí ustedes pueden ver que es la figura 9.1. Por favor la revisan porque acá pues no se alcanza a leer tan bien. Pero aquí ustedes pueden ver los diferentes núcleos. Aquí están pues coloreados, ¿verdad? Según cada una de las regiones, pues así son los núcleos. Y acá pues yo les he puesto los nombres y un poquito nada más de lo que son sus funciones. Ahí ustedes pues los van a poder ver también, ¿verdad? Así vamos a contar los núcleos precerebelar, los núcleos del RAFE, los núcleos del grupo central. Posteriormente pues ustedes pueden ver las funciones más detalladamente. Es para que lo conozcan, no es para que lo memoricen, ¿verdad? Porque como les digo, pues son bastantes, al igual que en tálamo. Y la clase pues está mayormente enfocada a los núcleos del tálamo, pero también nos pedía que mencionáramos los de la formación reticular. Entonces aquí sigue la lista. Tenemos que también están los núcleos colinérgicos, los catecolaminérgicos, lateral parvocelular, área parabraquial y medular superficial. A la par ustedes, como les digo, pues pueden darle una revisada así rápida a las diferentes funciones y también quiero que vean detalladamente pues esta imagen en su libro de texto para que conozcan la ubicación de los diferentes núcleos. En resumen, esta clase, como les decía, hace un mayor énfasis en los núcleos del tálamo. Entonces, para estudiarla, quiero que se vayan a revisar esta tabla de su libro de Barr y ahí pues ustedes van a encontrar detalladamente todo lo que yo he tratado de ponerle en las imágenes en una sola tabla. Y eso pues les va a ayudar para poder ustedes entender mejor y pues ayudarles a estudiar, ¿verdad? Para su examen. Entonces, en resumen, pues quiero que al final vayan a revisar esto. También esta clase tiene un poco de su libro de texto, pero sobre todo pues del sistema nervioso de Barr porque está de una manera más resumida, ya que es un tema bastante amplio y un poco confuso, ¿verdad? Por tener bastante información. Esta sería la última diapositiva. Si tienen alguna pregunta, les voy a pedir que me la hagan en el foro porque ahorita pues no los escucho y se hace un poco difícil. Entonces eso sería todo.